El sonido de la puerta azotándose contra la pared me despertó esa noche de jueves con una violencia que no había sentido desde la muerte de mi esposo. Eran las 10:30 de la noche cuando Sebastián irrumpió en mi habitación como un vendaval, con esos ojos que conocía desde que era niño, pero que ahora brillaban con una desesperación que me asustó. En sus manos llevaba una carpeta negra que agitaba como si fuera una bandera de guerra, y su respiración entrecortada me decía que había corrido las 5 cuadras desde su departamento hasta mi casa en el Cerro Alegre de Valparaíso. «Mamá, necesito que firmes esto ahora mismo», me dijo sin siquiera saludarme, sin preguntarme cómo estaba, sin mostrar la más mínima consideración por el hecho de que me había despertado de un sueño profundo. Su voz tenía esa urgencia desesperada que solo había escuchado 2 veces en su vida, cuando se divorció de Marcela hace 3 años y cuando perdió su trabajo en la empresa naviera el año pasado. Me incorporé en la cama, todavía tratando de procesar lo que estaba viendo. Mi hijo de 44 años, un hombre que había criado para ser respetuoso y considerado, estaba parado en mi dormitorio exigiendo que firmara documentos que no había visto siquiera. La luz del pasillo creaba una silueta amenazante de su figura alta y delgada, y por primera vez en décadas sentí miedo de mi propio hijo. «¿Qué papeles son esos, Sebastián?», le pregunté con la voz ronca del sueño, pero manteniendo esa calma que había aprendido en 68 años de vida, especialmente en los momentos más difíciles. «¿Por qué no puedes esperar hasta mañana para hablar de lo que sea que necesites?». Él abrió la carpeta con movimientos bruscos y sacó varios documentos que reconocí inmediatamente. Eran los papeles de propiedad de mi casa de la playa en Viña del Mar. Esa pequeña construcción frente al mar que había comprado con tanto sacrificio junto a mi difunto esposo Roberto, después de 30 años de ahorrar peso a peso desde nuestro humilde almacén en el puerto. «Son los documentos para poner en venta la casa de la playa», declaró como si estuviera anunciando el resultado de un partido de fútbol. «Ya hablé con un corredor de propiedades y dice que podemos sacar $800,000 por ella. Tal vez $1 millón si la vendemos en temporada alta. Necesito que firmes la autorización para ponerla en el mercado inmediatamente». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Esa casa no era simplemente una propiedad para mí. Era el lugar donde Roberto y yo habíamos pasado los mejores fines de semana de nuestros últimos 15 años juntos, donde habíamos celebrado los cumpleaños de nuestros nietos, donde yo iba a refugiarme cada vez que la soledad de la viudez se hacía demasiado pesada. Cada rincón de esa construcción guardaba recuerdos que no tenían precio. «Sebastián, siéntate y explícame qué está pasando», le dije, señalando la silla que estaba junto a mi cama. «No entiendo por qué tanta urgencia. ¿Por qué vienes a despertarme en plena noche con esto? ¿Tienes algún problema económico que no me has contado?». Él se sentó en el borde de la silla, sin quitarse la chaqueta de cuero que tenía puesta, como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. Sus manos temblaban ligeramente mientras organizaba los papeles, y pude notar que tenía las uñas mordidas, una costumbre de la infancia que solo reaparecía cuando estaba extremadamente ansioso. «No es para mí, mamá», comenzó con una voz que trataba de sonar convincente pero que yo percibía forzada. «Es para Camila. Ya te he hablado de ella, mi novia. Estudia medicina en la Universidad Católica y está en el último año, pero ha tenido problemas económicos terribles. Su familia perdió todo por la pandemia, su papá quedó cesante y ella está a punto de abandonar la carrera porque no puede pagar las últimas cuotas. Camila». Por supuesto que sabía quién era Camila, una joven de 24 años que Sebastián había conocido 6 meses atrás en una cafetería del centro de Santiago, donde ella supuestamente estudiaba para sus exámenes de medicina mientras él esperaba una reunión de trabajo. Una chica bonita, de eso no había duda, con esos ojos verdes que parecían hipnotizar a mi hijo cada vez que hablaba de ella. «Sebastián, entiendo que quieras ayudar a tu novia, pero vender mi casa no es la solución», le respondí, tratando de mantener un tono paciente, aunque por dentro una alarma había comenzado a sonar. «Existen becas, créditos estudiantiles, formas de financiar los estudios sin que tengamos que desprendernos de nuestro patrimonio familiar». Su reacción fue inmediata y desproporcionada. Se levantó de la silla bruscamente, comenzó a caminar de un lado a otro de mi pequeña habitación, como un animal enjaulado,
gesticulando con las manos de una manera que me recordó dolorosamente a su padre cuando se ponía nervioso. «No entiendes, mamá. Camila es diferente a todas las mujeres que he conocido. Es brillante, dedicada. Va a ser una médica excepcional. No puedo permitir que pierda todo por culpa del dinero cuando nosotros tenemos la posibilidad de ayudarla». Había algo en su manera de hablar que me resultaba extraño, como si estuviera recitando un discurso que había memorizado. Las palabras sonaban ensayadas, artificiales, muy diferentes al Sebastián espontáneo e impulsivo que yo conocía. Era como si alguien le hubiera enseñado exactamente qué decir y cómo decirlo. «¿Y por qué tiene que ser específicamente mi casa de la playa?», insistí. «Tienes tu departamento, tienes ahorros, podrías pedir un préstamo al banco. ¿Por qué involucrarme a mí en los problemas financieros de una persona que apenas conozco?». La pregunta pareció molestarlo profundamente. Se detuvo frente a mi cama y me miró con una expresión que nunca había visto antes en sus ojos. Era una mezcla de desesperación, irritación y algo que me alarmó mucho, resentimiento. «Porque tu casa vale 10 veces más que mi departamento», me dijo con una frialdad que me heló la sangre. «Porque tú tienes 70 años y vives sola. No necesitas tanto espacio ni tantas propiedades. Porque es hora de que seas práctica y pienses en optimizar tus recursos en lugar de mantener todo guardado para cuando te mueras». Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico que hubiera recibido en mi vida. Mi propio hijo me estaba diciendo que a mi edad ya no tenía derecho a disfrutar de lo que había construido con esfuerzo, que mi única función era servir como fuente de recursos para resolver problemas ajenos. La falta de respeto era tan brutal que me quedé sin palabras por varios segundos. «Sebastián, creo que necesitas irte a tu casa y reflexionar sobre lo que me acabas de decir», logré articular finalmente. «Mañana, cuando estés más calmado, podemos hablar de esto con más tranquilidad». «No hay tiempo para reflexionar», gritó, y su voz resonó en toda la casa. «Camila necesita pagar la matrícula del próximo semestre antes del lunes, o pierda automáticamente el cupo en la universidad. Son solo 5 días, mamá. 5 días para salvar el futuro de una persona extraordinaria». La historia se estaba volviendo cada vez más extraña. ¿Qué tipo de universidad de prestigio le daba a un estudiante solo 5 días para conseguir dinero para la matrícula? ¿Por qué Camila no había planificado mejor su situación económica si realmente estaba en el último año de carrera? ¿Por qué toda la responsabilidad de resolver este problema recaía específicamente sobre mí? «¿Y dónde está Camila ahora?», pregunté. «¿Por qué no viene ella misma ni a hablar conmigo? Si va a ser parte de nuestra familia, como dices, ¿no sería más apropiado que estableciéramos una relación directa?». La pregunta lo puso visiblemente incómodo. Desvió la mirada hacia la ventana, se aclaró la garganta varias veces y cuando finalmente me respondió, su voz sonaba menos convincente que antes. «Ella está estudiando para los exámenes finales. No quería molestarla con estas gestiones cuando tiene tanto estrés académico encima. Además, considera que es mi responsabilidad como su pareja resolver estos temas familiares». Cada respuesta de Sebastián generaba más preguntas en mi cabeza. En mis 68 años de vida, había conocido muchos tipos de personas, y algo en toda esa situación no encajaba. Los novios que realmente se aman enfrentan juntos los problemas difíciles, no mandan al otro a mendigar dinero a la familia. Las mujeres independientes y orgullosas, como Sebastián describía a Camila, no permiten que sus parejas humillen a sus madres por dinero. «Sebastián, necesito hacerte una pregunta directa y quiero una respuesta honesta», le dije, mirándolo fijamente a los ojos. «¿Camila sabe que estás aquí, despertándome en plena noche, presionándome para que venda mi casa?». El silencio que siguió fue revelador. Sebastián se quedó parado en medio de mi habitación, con los papeles en las manos, evitando mi mirada. Su respiración se había vuelto más agitada y pude ver pequeñas gotas de sudor en su frente a pesar de que la noche estaba fresca. «No exactamente de esta forma», murmuró finalmente. «Ella sabe que estoy buscando soluciones para su problema, pero no entramos en detalles específicos sobre cómo conseguir el dinero». Ahí estaba, la primera admisión de que había algo turbio en toda la historia. Sebastián estaba actuando por cuenta propia, tomando decisiones sobre mi patrimonio sin siquiera consultar completamente con la persona que supuestamente se beneficiaría. Eso me indicaba que o bien estaba mintiendo sobre el conocimiento de Camila,
o bien la relación entre ellos no era tan sólida como él quería hacerme creer. Me levanté de la cama, me puse la bata que siempre tenía colgada en la silla y caminé hacia la ventana de mi habitación. Desde allí podía ver las luces del puerto de Valparaíso, esas mismas luces que había contemplado miles de noches junto a Roberto cuando planeábamos nuestro futuro, cuando soñábamos con la casa de la playa, cuando trabajábamos hasta altas horas para hacer realidad nuestros proyectos. «Hijo, vamos a la cocina», le dije, con una voz que había recuperado toda su firmeza. «Vamos a preparar un té y vas a contarme exactamente qué está pasando en tu vida. Porque lo que me acabas de presentar no es una petición normal entre madre e hijo. Es algo mucho más complicado y necesito entender completamente la situación antes de tomar cualquier decisión». Sebastián recogió sus papeles con movimientos nerviosos, claramente contrariado porque las cosas no estaban saliendo como había planeado. Yo había resistido su primera embestida, había hecho preguntas que no esperaba, y ahora se daba cuenta de que convencerme iba a requerir mucho más trabajo del que había calculado. Mientras bajábamos las escaleras hacia la cocina, mi mente trabajaba a toda velocidad procesando todo lo que había observado en los últimos 30 minutos. El comportamiento de Sebastián, la urgencia artificial de la situación, las respuestas evasivas sobre Camila, la falta de consideración hacia mis sentimientos y hacia el valor sentimental de la casa. Todo apuntaba a que había fuerzas externas influenciando a mi hijo, presiones que él no me estaba revelando completamente. Puse la tetera al fuego y me senté frente a él en la mesa de la cocina. La misma mesa donde habíamos desayunado juntos durante su adolescencia, donde había ayudado a Patricia con sus tareas de matemáticas, donde Roberto y yo habíamos tomado tantas decisiones importantes para nuestra familia. La familiaridad del entorno pareció calmarlo un poco, y por primera vez desde que había llegado, vi en sus ojos un destello del hijo que yo conocía. «Cuéntame sobre Camila», le dije suavemente, «no sobre sus problemas económicos o sus estudios. Cuéntame sobre ella como persona. ¿Qué es lo que realmente te enamoró? ¿Cómo es cuando están solos? ¿Qué planes tienen para el futuro más allá de resolver esta crisis financiera?» Las preguntas parecieron desconcertarlo. Había venido preparado para una negociación sobre dinero y propiedades, no para una conversación íntima sobre sentimientos y relaciones. Se removió incómodo en la silla, jugó con los papeles que había dejado sobre la mesa y cuando finalmente comenzó a hablar, su voz había perdido toda la agresividad anterior. Es increíble, mamá. Inteligente, ambiciosa, sabe exactamente lo que quiere de la vida. Cuando habla sobre medicina, sobre su futuro como doctora, sus ojos se iluminan de una manera que nunca había visto antes. Me hace sentir que puedo ser parte de algo importante, de algo que va a ayudar a mucha gente. Había amor en sus palabras, eso era innegable. Pero también había algo más, algo que me inquietaba profundamente: admiración excesiva, idealización, la necesidad desesperada de impresionar a alguien que percibía como superior. No era el amor maduro y equilibrado de dos adultos que se complementan, sino la adoración ciega de un hombre inseguro hacia una mujer que había logrado hacerlo sentir especial. «¿Y ella qué piensa de ti?», continué indagando. «¿Cómo te trata cuando están juntos? ¿Te hace sentir valorado por quien eres o sientes que tienes que demostrarle constantemente tu valor?» La pregunta le llegó profundo. Vi cómo su expresión cambió, cómo algo en sus ojos se apagó por un momento antes de que recuperara la compostura. Era la mirada de alguien que había sido tocado en una herida que prefería mantener oculta. «Me trata bien», respondió, pero su voz no sonaba convincente ni siquiera para él mismo. «Es solo que ella está acostumbrada a un nivel de vida diferente al mío. Su familia, antes de los problemas económicos, tenía mucho dinero. Está acostumbrada a ciertas cosas que yo no puedo darle con mi sueldo actual». Ahí estaba. El corazón del problema no era la crisis económica de Camila, sino la inseguridad de Sebastián frente a una mujer que le hacía sentir que no era suficiente. Y en lugar de cuestionar esa dinámica, él había decidido buscar formas de demostrarle su valor a través del dinero, aunque eso significara presionar a su propia familia. «Sebastián, ¿alguna vez has pensado que una mujer que realmente te ama debería valorarte por quien eres, no por lo que puedes darle económicamente?», le pregunté con delicadeza,
pero también con firmeza. La reacción fue inmediata. Se puso rígido, su rostro se endureció y por un momento pensé que iba a levantarse y marcharse. Había tocado el punto central de toda la situación y él no estaba preparado para enfrentarlo. No es así, mamá. Camila no es interesada. Es solo que está pasando por un momento muy difícil y necesita apoyo. ¿No es eso lo que hacemos por las personas que amamos? ¿Sacrificarnos para ayudarlas cuando más lo necesitan? La palabra sacrificarnos me llamó poderosamente la atención. Sebastián no había dicho ayudarlas o apoyarlas. Había usado específicamente la palabra sacrificarnos, como si el amor fuera sinónimo de autodestrucción, como si demostrar cariño requiriera necesariamente renunciar a cosas importantes. En ese momento, mientras veía a mi hijo defendiendo desesperadamente una relación que claramente lo estaba desgastando emocionalmente, recordé una conversación que había tenido 2 semanas atrás con mi amiga Rosa. Ella había mencionado algo sobre haber visto a una joven que le recordaba a la novia de Sebastián en situaciones que no encajaban con el perfil de estudiante en dificultades que él nos había presentado. Decidí que había llegado el momento de comenzar mi propia investigación sobre Camila, pero primero necesitaba terminar esa conversación nocturna sin levantar demasiadas sospechas en Sebastián. Si realmente había algo turbio en esa relación, como cada vez sospechaba más, necesitaría tiempo y discreción para descubrir la verdad. Hijo, entiendo que quieras ayudar a Camila, le dije finalmente, pero vender mi casa de la playa es una decisión muy grande que no puedo tomar de la noche a la mañana. Dame unos días para pensarlo, para evaluar todas las opciones, para hablar con Patricia y ver qué opina ella. Sebastián se mostró claramente frustrado con mi respuesta, pero al menos había dejado de presionarme directamente. Recogió sus papeles, se levantó de la mesa y me dio un abrazo mecánico antes de dirigirse hacia la puerta. Solo no te demores demasiado, mamá, me dijo desde el umbral. Cada día que pasa es una oportunidad perdida para Camila. Después de que se fue, me quedé sentada en la cocina durante más de 1 hora, repasando cada detalle de la conversación que acabábamos de tener. Todo mi instinto maternal me decía que Sebastián estaba en problemas, que había algo en esa relación que lo estaba llevando por un camino peligroso. Y si mi sospecha era correcta, también significaba que alguien estaba manipulando a mi hijo para llegar hasta el patrimonio de nuestra familia. Al día siguiente comenzaría mi investigación. Hablaría con Rosa sobre lo que había visto, buscaría información sobre Camila y me aseguraría de proteger tanto a mi hijo como a mi familia de lo que fuera que estuviera realmente sucediendo. Porque una cosa había quedado muy clara esa noche. La historia que Sebastián me había contado tenía demasiados huecos, demasiadas inconsistencias, como para ser completamente verdadera. Ahora cuéntenme ustedes, queridos suscriptores del canal Abuela Recordó, ¿de qué ciudad me están viendo este video? Porque me encanta conocer de dónde son las personas que siguen mis historias. Y si todavía no se han suscrito al canal, háganlo ahora mismo porque esta historia apenas está comenzando. Y lo que descubrí sobre Camila en los días siguientes va a dejarlos completamente impactados. También déjenme en los comentarios si alguna vez han vivido situaciones similares con familiares que han caído en relaciones manipuladoras, porque sus experiencias pueden ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. La mañana siguiente amaneció con esa brisa salada del Pacífico que siempre me tranquilizaba, pero esta vez ni siquiera el sonido familiar de las gaviotas logró calmar la inquietud que había quedado instalada en mi pecho desde la visita nocturna de Sebastián. Me levanté temprano, como había sido mi costumbre durante décadas de manejar el almacén, y mientras preparaba mi desayuno, cada detalle de la conversación anterior regresaba a mi mente con una claridad que me resultaba perturbadora. Decidí llamar a Rosa antes de las 8 de la mañana, sabiendo que ella también era madrugadora por su trabajo en la pescadería del puerto. Rosa Mendoza había sido mi confidente durante los últimos 20 años, desde que nuestros esposos trabajaron juntos en la cooperativa de pescadores. Era una mujer directa, observadora, incapaz de inventar chismes o exagerar situaciones, lo cual la convertía en la fuente perfecta para verificar información. Rosa, necesito preguntarte sobre eso que me comentaste hace 2 semanas, le dije, apenas escuché su voz al otro lado del teléfono.
sobre haber visto a alguien que te recordaba a la novia de Sebastián. Hubo una pausa, seguida del sonido característico de Rosa sirviendo su té matutino, ese ritual que compartíamos aunque fuera a distancia. Ay, Beatriz, me alegra que me preguntes por qué esa situación me ha estado molestando, respondió con esa honestidad brutal que tanto apreciaba de ella. No quería meter la cuchara en los asuntos de Sebastián, pero lo que vi no me gustó nada. Rosa me contó que había estado en el casino de Viña del Mar con su hermana Luisa, celebrando el cumpleaños de esta última, cuando vio a una joven que le resultó familiar sentada en la mesa de póker más cara del establecimiento. Al principio, no pudo ubicar dónde la había visto antes, hasta que la chica se rió de cierta manera que le trajo inmediatamente el recuerdo de la única vez que había conocido a Camila, durante un almuerzo familiar en mi casa 3 meses atrás. La muchacha estaba jugando fichas azules, Beatriz. Esas son de 50,000 pesos cada una, me explicó Rosa con un tono que denotaba tanto sorpresa como desaprobación. No es que me fije en lo que hace la gente con su dinero, pero pensé que era extraño ver a una estudiante de medicina que supuestamente no tiene para pagar la universidad apostando esas cantidades. Pero lo que más había llamado la atención de Rosa no era el dinero que Camila estaba gastando, sino el joven que la acompañaba. Según su descripción, era un hombre elegante, bien vestido, de aproximadamente la misma edad que Camila, que la trataba con una familiaridad que iba mucho más allá de la amistad casual. Se besaron varias veces durante la noche, compartieron bebidas, y él pagó todas las fichas que ella perdió en el juego. El muchacho tenía una tarjeta dorada del banco, de esas que solo dan a gente con mucho dinero, continuó Rosa. Y cuando pidieron champán, no dudó en elegir la botella más cara de la carta. Todo muy lujoso, muy diferente al perfil de estudiante en apuros que nos presentó Sebastián. Esta información me golpeó como una bofetada fría. Si Rosa tenía razón, significaba que Camila no solo había mentido sobre su situación económica, sino que además estaba manteniendo una relación paralela con otro hombre, alguien claramente con recursos suficientes para costear un estilo de vida lujoso. ¿Estás completamente segura de que era ella?, le pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Beatriz, tengo 70 años, pero mis ojos siguen funcionando perfectamente, me respondió con esa seguridad que la caracterizaba. Era la misma chica que vino a tu casa, con esos ojos verdes tan llamativos y esa sonrisa que parece ensayada. Además, cuando se levantaron para irse, escuché que el joven la llamó por su nombre, Camila. Después de colgar con Rosa, me quedé sentada en mi cocina durante largo rato, procesando la información que acababa de recibir. Las piezas comenzaban a formar un patrón que no me gustaba nada. Una joven que supuestamente necesitaba ayuda económica urgente para terminar sus estudios, pero que al mismo tiempo gastaba fortunas en casinos acompañada de un hombre que claramente no era mi hijo. Decidí que necesitaba más información antes de confrontar a Sebastián. Sabía que si lo acusaba basándome únicamente en el testimonio de Rosa, él encontraría formas de justificar o negar todo, especialmente considerando el estado emocional en el que se encontraba. Necesitaba evidencias más sólidas, detalles que no pudieran ser refutados o malinterpretados. Mi primera parada fue la biblioteca municipal, donde sabía que podría usar las computadoras para investigar en Internet sin levantar sospechas. A mis 68 años, había aprendido lo básico de la tecnología, principalmente para mantener contacto con Patricia, quien vivía en Santiago, y para manejar algunos aspectos administrativos de mis propiedades. Buscar información sobre Camila en las redes sociales resultó más fácil de lo que esperaba. Su perfil de Instagram era público, probablemente porque lo usaba para promocionar algún tipo de imagen personal o profesional. Lo que encontré allí me dejó completamente helada. Las fotografías más recientes mostraban a una joven que vivía un estilo de vida completamente opuesto al de alguien con dificultades económicas. Restaurantes caros en Las Condes, viajes a Pucón y San Pedro de Atacama, ropa de diseñador, accesorios de lujo. Pero lo que más me impactó fueron las imágenes donde aparecía consistentemente el mismo joven que Rosa había descrito. Alto, moreno, bien parecido, siempre vestido impecablemente. En una de las fotografías, tomada en lo que parecía ser la terraza de un hotel de 5 estrellas,
Camila aparecía abrazando a este misterioso acompañante mientras ambos brindaban con copas de champán. La descripción de la imagen decía: celebrando 2 años de amor con mi príncipe azul. La fecha de la publicación era de apenas 2 meses atrás. 2 años de amor. Eso significaba que la relación con este joven había comenzado mucho antes de que Camila conociera a Sebastián. Mi hijo no era el novio de Camila. En el mejor de los casos, era una distracción temporal, un entretenimiento secundario en la vida de una joven que ya tenía una relación establecida con alguien más. Continué navegando por su perfil y cada nueva imagen confirmaba mis peores sospechas. Camila no era una estudiante de medicina en apuros. Era una joven que disfrutaba de un nivel socioeconómico alto, financiado aparentemente por su verdadero novio, y que por alguna razón había decidido involucrar a Sebastián en su vida. En los comentarios de las fotos pude identificar el nombre del joven misterioso, Bruno Santander. Una búsqueda rápida sobre él reveló que era hijo de Eduardo Santander, dueño de una cadena de supermercados en Santiago, y que estudiaba administración de empresas en una universidad privada prestigiosa. Definitivamente, no era alguien que tuviera problemas económicos, pero lo que más me perturbó fueron algunas conversaciones que logré leer en los comentarios entre Camila y sus amigas. En una de ellas, una tal Francisca le preguntaba por qué no había publicado fotos recientes con Bruno, a lo que Camila respondía: está de viaje de negocios con su papá. Mientras tanto me estoy divirtiendo con un Project Cute que conocí. Ya te contaré. Project Cute. Así se refería Camila a mi hijo. No como su novio, no como alguien importante en su vida, sino como un proyecto lindo con el que se estaba divirtiendo mientras su verdadero novio estaba ausente. La rabia que sentí en ese momento fue tan intensa que tuve que alejarme de la computadora por varios minutos, caminar por la biblioteca, respirar profundo, tratar de calmar el temblor en mis manos. Mi hijo, un hombre de 44 años con una hija adolescente y responsabilidades serias, había sido reducido a un juguete temporal para el entretenimiento de una manipuladora de 24 años. Cuando regresé a la computadora, decidí profundizar en mi investigación. Busqué información sobre la universidad donde supuestamente estudiaba Camila, específicamente sobre los costos de la carrera de medicina y las opciones de financiamiento disponibles. Lo que descubrí me llenó de indignación. La Universidad Católica tenía uno de los programas de becas más generosos del país para estudiantes de medicina. Además, existían múltiples opciones de crédito estudiantil con tasas preferenciales, programas de trabajo-estudio y convenios con hospitales públicos que permitían a los estudiantes financiar sus últimos años de carrera a través de compromisos laborales posteriores. Era prácticamente imposible que un estudiante talentoso y dedicado se viera forzado a abandonar la carrera por falta de recursos, especialmente estando tan cerca de graduarse. Más aún, descubrí que la universidad tenía políticas muy claras sobre plazos de pago y regularización académica. Ningún estudiante podía ser dado de baja automáticamente por atrasos en el pago de matrículas. Siempre había periodos de gracia, planes de pago y recursos de apelación disponibles. La historia de urgencia que Camila le había contado a Sebastián simplemente no concordaba con las políticas institucionales reales. Armada con toda esta información, decidí dar el siguiente paso en mi investigación. Llamé a mi sobrina Alejandra, quien trabajaba en el Departamento de Asuntos Estudiantiles de otra universidad en Santiago y tenía contactos en múltiples instituciones educativas. Le expliqué la situación de forma general, sin mencionar nombres específicos, y le pedí que verificara si era posible obtener información sobre una estudiante específica. Tía Beatriz, entiendo tu preocupación, me dijo Alejandra después de escuchar mi relato, pero debo decirte que lo que describes suena muy extraño. Las universidades serias no manejan plazos tan estrictos, especialmente para estudiantes que están cerca de graduarse. Suena más a una estafa emocional que a una crisis académica real. Alejandra me explicó que había visto casos similares donde personas inescrupulosas inventaban crisis educativas para manipular emocionalmente a parejas o familiares y obtener dinero. El patrón siempre era similar: urgencia artificial, montos específicos y altos,
resistencia a involucrar directamente a las instituciones educativas en la solución. Si realmente fuera una estudiante en apuros, habría ido primero a Bienestar Estudiantil de su universidad, continuó Alejandra. Ellos tienen recursos y protocolos específicos para estos casos. Que haya pasado directamente a pedirle dinero a la familia del novio es una señal de alarma muy grande. Esa tarde regresé a casa con una mezcla de claridad y tristeza. Tenía suficiente información para saber que Camila estaba mintiendo sobre prácticamente todo lo que le había contado a Sebastián. Su situación económica era falsa, su crisis académica era fabricada y su relación con mi hijo era claramente secundaria a su compromiso con Bruno Santander. Pero también sabía que confrontar a Sebastián con esta información no iba a ser fácil. Cuando alguien está emocionalmente invertido en una relación, especialmente cuando esa relación lo hace sentir especial o importante, es muy difícil que acepte evidencias que contradicen sus sentimientos. Sebastián había llegado a casa dispuesto a presionar a su propia madre para conseguir dinero para Camila. Estaba claramente bajo una influencia muy fuerte. Decidí que necesitaba una estrategia más sofisticada. No bastaba con presentarle las evidencias. Tenía que crear una situación donde él mismo pudiera descubrir la verdad, donde las contradicciones fueran tan obvias que no pudiera negarlas o racionalizarlas. También comencé a reflexionar sobre cómo había llegado Sebastián a este punto. Mi hijo siempre había sido vulnerable a la manipulación emocional, especialmente después de su divorcio. Marcela lo había dejado por otro hombre, una experiencia que había dañado profundamente su autoestima. Cuando Camila apareció en su vida, probablemente lo hizo sentir atractivo, deseable, importante nuevamente. Esa necesidad de validación lo había convertido en un blanco perfecto para alguien con las habilidades manipuladoras de Camila. Durante la cena, mientras preparaba mi comida simple de todas las noches, comencé a planear mi siguiente movimiento. Sabía que Sebastián regresaría pronto, probablemente con más presión, más argumentos, más estrategias para convencerme de vender la casa. Esta vez estaría preparada no solo para resistir, sino para comenzar a plantar las semillas de duda que eventualmente lo llevarían a descubrir la verdad por sí mismo. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Patricia, llamando desde Santiago para su conversación semanal habitual. Mi hija menor siempre había sido más perceptiva que Sebastián, más cuidadosa en sus relaciones, más escéptica ante las promesas fáciles. Decidí contarle parte de la situación, sin revelar todavía todo lo que había descubierto. «Mamá, eso que me cuentas suena muy preocupante», me dijo Patricia, después de escuchar sobre la visita nocturna de Sebastián. «No es normal que alguien presione a familia para resolver problemas de una relación tan nueva. Y definitivamente no es normal que no quiera que conozcas mejor a la persona que supuestamente se va a beneficiar». Patricia me ofreció venir desde Santiago el fin de semana para estar presente cuando Sebastián regresara. Su presencia podría ser útil, pensé. Sebastián siempre había respetado la opinión de su hermana, y tener una perspectiva externa durante las conversaciones podría ayudar a mantener la objetividad. Además, mamá, si esta Camila realmente va a ser parte de nuestra familia, como dice Sebastián, es hora de que todos la conozcamos mejor, agregó Patricia. Propone una cena familiar. Invita a Camila también. Vamos a observar cómo se comporta, cómo interactúa contigo, si sus historias son consistentes. La idea de Patricia era brillante. Una reunión familiar me daría la oportunidad de observar directamente la dinámica entre Sebastián y Camila, de hacer preguntas aparentemente inocentes pero dirigidas, de crear situaciones donde las mentiras de ella pudieran volverse evidentes. Esa noche, antes de acostarme, tomé una decisión importante. Al día siguiente visitaría a mi abogada, la doctora Mónica Ulloa, para revisar mi testamento y asegurarme de que mis propiedades estuvieran protegidas contra cualquier intento futuro de manipulación. Si Camila realmente estaba detrás de la presión de Sebastián para que vendiera la casa, quería estar preparada para cualquier escalada en sus estrategias. También decidí documentar todo lo que había descubierto. Escribiría un registro detallado de mis investigaciones, guardaría capturas de pantalla de las redes sociales de Camila y prepararía un archivo completo de evidencias. Si la situación se complicaba, quería tener todo respaldado adecuadamente. Mientras me quedaba dormida esa noche,
Una parte de mí sentía tristeza por la inocencia perdida de Sebastián, pero otra parte sentía una determinación férrea. Había trabajado toda mi vida para construir un patrimonio que garantizara la seguridad de mi familia. No iba a permitir que una manipuladora joven destruyera esos logros aprovechándose de la vulnerabilidad emocional de mi hijo. La guerra había comenzado, aunque Camila todavía no lo sabía, y yo tenía la intención de ganarla, no solo para proteger mi patrimonio, sino para salvar a Sebastián de una relación que lo estaba convirtiendo en alguien que yo no reconocía. El hijo que me había despertado la noche anterior, exigiendo que firmara papeles sin consideración, no era el hombre que yo había criado. Era hora de recuperar a mi verdadero hijo, sin importar lo que costara. La oficina de la doctora Mónica Ulloa quedaba en una casona antigua del centro de Valparaíso, con esos techos altos y ventanales grandes que siempre me transmitían una sensación de solidez y confianza. Llevaba 15 años siendo mi abogada, desde que Roberto y yo compramos la casa de la playa, y era una de las pocas personas en quien confiaba completamente para manejar asuntos delicados. Beatriz, por teléfono me dijiste que necesitabas revisar urgentemente tu testamento, me dijo mientras organizaba unos expedientes sobre su escritorio de caoba. ¿Ha pasado algo específico que te preocupe? Le conté toda la situación desde el principio, desde la irrupción nocturna de Sebastián hasta mis descubrimientos sobre la doble vida de Camila. Mónica me escuchó con esa atención profesional que la caracterizaba, tomando notas ocasionales y haciendo preguntas precisas que me ayudaron a organizar mejor mis pensamientos. Lo que me describes es un patrón clásico de manipulación dirigida hacia personas mayores con patrimonio, me explicó cuando terminé mi relato. He visto casos similares donde individuos sin escrúpulos se infiltran en familias a través de vínculos emocionales con hijos o nietos vulnerables. Mónica me explicó que este tipo de estafas emocionales había aumentado considerablemente en los últimos años, especialmente dirigidas hacia viudas y viudos con propiedades valiosas. Los estafadores estudiaban cuidadosamente a sus víctimas, identificaban las vulnerabilidades familiares y luego creaban crisis artificiales para justificar la necesidad urgente de dinero. El hecho de que tu hijo haya venido con papeles de valorización de tu propiedad sugiere que alguien le proporcionó esa información, continuó. Esos documentos no se obtienen casualmente. Alguien investigó específicamente el valor de tu casa antes de enviar a Sebastián a presionarte. Esta observación me heló la sangre. No había considerado que la visita de Sebastián pudiera haber sido tan planificada, tan calculada. Había asumido que era una decisión impulsiva de su parte, motivada por la desesperación del momento. Pero si Mónica tenía razón, significaba que Camila había estado orquestando esta situación durante mucho tiempo. Doctora, quiero modificar mi testamento inmediatamente, le dije con determinación. Si alguien está intentando manipular a mi familia para acceder a mi patrimonio, necesito asegurarme de que esté completamente protegido. Mónica asintió y comenzó a explicarme las opciones disponibles. Podíamos crear un fideicomiso que protegiera las propiedades contra decisiones impulsivas, establecer cláusulas específicas sobre manipulación o coerción, o simplemente redistribuir los bienes para eliminar los incentivos que pudieran estar motivando el comportamiento de Camila. Te sugiero que modifiquemos temporalmente las disposiciones testamentarias, me aconsejó. Si resulta que tus sospechas son correctas y logras abrir los ojos de Sebastián, siempre puedes revertir los cambios, pero mientras tanto, tu patrimonio estará protegido. Decidimos que la casa de la playa, que en el testamento anterior estaba destinada íntegramente para Sebastián, ahora pasaría completamente a Patricia. Era una medida drástica, pero necesaria considerando las circunstancias. También establecimos que cualquier modificación futura del testamento requeriría la presencia de un psicólogo independiente que certificara que la decisión se tomaba sin coerción externa. Cuando salí de la oficina de Mónica, me sentía más tranquila respecto a la protección legal de mi patrimonio, pero también más determinada a llegar al fondo de la situación con Camila. Las palabras de la abogada habían confirmado que mis instintos no me estaban engañando. Había algo profundamente turbio en toda esa historia. Mi siguiente parada fue el banco, donde quería verificar si había habido movimientos extraños en mis cuentas o intentos de obtener información sobre mis finanzas. El gerente, don Carlos Herrera,
Me conocía desde hacía años y siempre había sido muy cuidadoso con la confidencialidad de mis asuntos. «Doña Beatriz, qué casualidad que venga hoy», me dijo apenas me vio entrar a su oficina. «Ayer tuvimos una consulta muy extraña relacionada con sus cuentas». Mi corazón se aceleró. «¿Qué tipo de consulta?» Una joven vino preguntando sobre la posibilidad de obtener información financiera de familiares para gestionar un crédito educativo, me explicó Carlos. No mencionó su nombre específicamente, pero describió una situación que me hizo pensar en usted. Habló de una señora viuda con propiedades en Valparaíso y Viña del Mar, cuyo hijo necesitaba información financiera familiar para avalar un préstamo estudiantil. La descripción era demasiado específica para ser coincidencia. Camila había estado investigando mis finanzas, tratando de obtener información que pudiera usar para calcular exactamente cuánto dinero podría extraer de nuestra familia. Por supuesto, no le dimos ninguna información, continuó Carlos. De hecho, la deriva inmediatamente a la policía, porque intentar obtener información financiera de terceros sin autorización es un delito, pero pensé que debía contárselo. Le agradecí a Carlos su discreción y le pedí que implementara medidas de seguridad adicionales en mis cuentas. También le solicité un reporte detallado de cualquier consulta futura relacionada con mis finanzas, sin importar quién la hiciera. Saliendo del banco, decidí hacer una parada en el Mercado Puerto, donde sabía que podría encontrar a varios conocidos que frecuentaban los mismos lugares de entretenimiento nocturno que Rosa había mencionado. Si Camila realmente frecuentaba casinos y restaurantes caros, era probable que otras personas la hubieran visto también. Don Miguel, que manejaba un puesto de mariscos y tenía fama de conocer todos los chismes del puerto, confirmó inmediatamente mis sospechas cuando le describí a Camila. «Ah, sí, la rubia de ojos verdes que anda siempre con el niño rico», dijo sin dudarlo. «Los he visto varias veces en el casino de Viña. Ella es muy llamativa, siempre vestida elegante, pero lo que más llama la atención es cómo trata al novio». «¿Cómo lo trata?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Como si fuera su empleado, no su pareja», respondió Miguel con una expresión de desaprobación. Le grita cuando pierde en el juego, le exige que pida bebidas más caras, lo manda a buscar cigarrillos como si fuera un mandadero, y él obedece todo sin chistar como un perrito entrenado. Esta información me dio una perspectiva completamente nueva sobre la personalidad de Camila. No solo era manipuladora y mentirosa, sino que también tenía tendencias abusivas hacia sus parejas. Si trataba así a Bruno, que aparentemente tenía dinero y estatus social, ¿cómo estaría tratando a Sebastián cuando nadie los veía? ¿Y usted cree que ella realmente trabaja o estudia?, continué indagando. Miguel se rió con sarcasmo. Trabajar, lo que se dice trabajar, no, pero definitivamente tiene talento para sacarle dinero a los hombres. La he visto con al menos 3 diferentes en los últimos meses. Siempre el mismo patrón. Tipos más grandes que ella, con dinero, que la invitan a todo y pagan todas sus cuentas. 3 hombres diferentes. Sebastián no era ni siquiera el único proyecto que Camila tenía en funcionamiento. Era parte de una operación más amplia donde ella mantenía múltiples relaciones simultáneas con hombres que podían proporcionarle dinero y beneficios materiales. Regresé a casa esa tarde con la cabeza llena de información perturbadora, pero también con una estrategia clara. Había confirmado que Camila era mucho más peligrosa de lo que había imaginado inicialmente. No era simplemente una joven oportunista que había visto una oportunidad fácil. Era una estafadora experimentada que manejaba múltiples víctimas simultáneamente. Esa noche llamé a Patricia para contarle todo lo que había descubierto durante el día. Mi hija escuchó en silencio. Y cuando terminé, su respuesta fue inmediata y categórica. «Mamá, esto es mucho más serio de lo que pensábamos», me dijo. «Sebastián no solo está siendo engañado, está siendo victimizado por alguien que hace esto profesionalmente. Tenemos que actuar rápido antes de que ella logre sacarle más dinero o convencerlo de hacer algo irreversible». Patricia me propuso un plan que me pareció brillante. En lugar de confrontar directamente a Sebastián con las evidencias, lo cual podría hacer que se pusiera a la defensiva, íbamos a crear una situación donde él mismo pudiera descubrir la verdad sobre Camila. «Vamos a organizar esa cena familiar que mencioné», me explicó. «Pero antes, vas a contratar un detective privado para que siga a Camila durante unos días.
Necesitamos evidencia fotográfica de su relación con Bruno, de sus actividades reales, de todo lo que está ocultando. La idea del detective privado me puso nerviosa inicialmente, pero Patricia tenía razón. Necesitábamos evidencias irrefutables que Sebastián no pudiera negar o racionalizar. Testimonios de terceros y capturas de redes sociales podían ser cuestionadas, pero fotografías de alta calidad tomadas por un profesional serían indiscutibles. Al día siguiente contacté a Ricardo Espinosa, un detective privado que Mónica me había recomendado en el pasado para investigar algunos problemas con inquilinos problemáticos. Ricardo era discreto, eficiente y tenía fama de conseguir evidencias sólidas rápidamente. Señora Morales, por lo que me describe, este caso debería ser relativamente sencillo, me dijo después de escuchar mi solicitud. Si esta joven mantiene múltiples relaciones y frecuenta lugares públicos regularmente, debería poder documentar sus actividades sin problemas. Ricardo me explicó que necesitaría unos 5 días para recopilar evidencia suficiente. Me pidió toda la información que tenía sobre Camila, su dirección, la universidad donde supuestamente estudiaba, los lugares que frecuentaba, las descripciones de Bruno y cualquier otro hombre que pudiera estar involucrado. También voy a investigar sus antecedentes, me informó. Si realmente se dedica a esto profesionalmente, es probable que haya otras víctimas anteriores, tal vez incluso denuncias policiales. Mientras Ricardo comenzaba su investigación, yo me preparé para la parte más difícil de todo el plan: mantener la compostura frente a Sebastián cuando regresara para continuar presionándome sobre la venta de la casa. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que apareciera nuevamente, probablemente con nuevas estrategias o argumentos más elaborados. No tuve que esperar mucho. El viernes por la tarde, exactamente como había predicho, Sebastián apareció en mi puerta. Esta vez no venía solo. Traía consigo a una joven que reconocí inmediatamente por las fotografías que había visto en Instagram. Camila en persona era aún más impactante que en las fotos. Alta, elegante, con una sonrisa que parecía diseñada para desarmar cualquier resistencia. «Mamá, quiero presentarte oficialmente a Camila», me dijo Sebastián, con una sonrisa forzada que no logró ocultar la tensión en sus ojos. Pensé que sería bueno que se conocieran mejor antes de tomar cualquier decisión sobre la casa. Camila se acercó con la gracia de alguien acostumbrada a causar buenas primeras impresiones. Me tendió la mano con una sonrisa cálida que no logró alcanzar sus ojos verdes, y cuando habló, su voz tenía esa cadencia estudiada de alguien que había practicado este encuentro varias veces. «Señora Morales, es un honor finalmente conocerla», me dijo con una reverencia ligera que parecía apropiada pero calculada. «Sebastián me ha hablado tanto de usted, de lo fuerte e independiente que es, de todo lo que ha logrado en su vida. Sus palabras eran perfectas, diseñadas para halagar mi ego y establecer una conexión emocional. Pero habiendo visto las fotografías de su verdadera vida, sabiendo todo lo que había descubierto sobre sus mentiras, cada palabra sonaba hueca y manipuladora. «El gusto es mío, Camila», respondí manteniendo un tono cordial pero neutral. «Sebastián me ha contado sobre tus estudios de medicina. Debe ser muy demandante estar en el último año». Vi un destello muy breve de sorpresa en sus ojos antes de que recuperara la compostura. Era evidente que no esperaba que yo tuviera información específica sobre su supuesta situación académica. «Sí, es muy intenso», respondió después de una pausa casi imperceptible, «especialmente con las dificultades económicas que hemos tenido en casa. Ha sido un periodo muy estresante. La facilidad con la que mentía era impresionante». Hablaba de dificultades económicas mientras llevaba un bolso que yo había visto en las vitrinas del mall más caro de Viña del Mar, con un precio equivalente a varios meses de sueldo mínimo. «¿Y qué especialidad piensas seguir después de graduarte?», continué indagando, curiosa por ver qué tan elaborada era su historia fabricada. Camila vaciló nuevamente y pude ver cómo sus ojos buscaron rápidamente los de Sebastián, como pidiendo ayuda silenciosa. Era evidente que no había preparado respuestas para preguntas específicas sobre su carrera. «Estoy considerando varias opciones», respondió vagamente. «Pediatría, tal vez cardiología. Es difícil decidir cuando todavía tienes que concentrarte en sobrevivir financieramente el último año». Su respuesta fue tan genérica y evasiva que confirmó mis sospechas de que probablemente
Ni siquiera estudiaba medicina realmente. Cualquier estudiante genuino en último año de carrera tendría ideas más específicas sobre su futuro profesional. Bueno, espero que puedan resolver la situación, le dije con una sonrisa que esperaba pareciera genuina. ¿Por qué no pasamos a la sala para conversar más cómodamente? Durante los siguientes 30 minutos, observé cuidadosamente cada interacción entre Sebastián y Camila. Lo que vi me confirmó todo lo que Miguel había dicho sobre la dinámica abusiva entre ella y sus parejas. Camila trataba a Sebastián con una condescendencia sutil pero constante. Lo corregía cuando hablaba, lo interrumpía cuando intentaba contar anécdotas, lo mandaba a buscar agua como si fuera su asistente personal. Y Sebastián obedecía a todo sin cuestionar, con esa sonrisa complaciente de alguien que está desesperado por mantener contenta a su pareja. Era doloroso ver a mi hijo, un hombre adulto con experiencia de vida, comportándose como un adolescente inseguro frente a una manipuladora joven. Señora Morales, me dijo Camila cuando Sebastián salió a buscar más té, quiero que sepa que entiendo completamente sus reservas sobre ayudarnos. Sé que es mucho dinero y que su casa tiene valor sentimental. Aquí venía el verdadero ataque, pensé. Ahora que había establecido la fachada de persona educada y comprensiva, iba a comenzar la manipulación real. Pero también quiero que sepa que amo profundamente a su hijo, continuó con una voz que se había vuelto más suave, más íntima, y que si logro terminar mi carrera, voy a dedicar mi vida a cuidar de él, a construir una familia hermosa juntos. Su apoyo en este momento no solo estaría salvando mi futuro, estaría asegurando la felicidad de Sebastián. La actuación era impecable. Si no hubiera sabido la verdad sobre su relación con Bruno, sobre sus mentiras financieras, sobre su historial de manipulación de múltiples hombres, probablemente habría sido conmovida por su aparente sinceridad. Camila, aprecio tu honestidad, le respondí cuidadosamente, pero vender mi casa es una decisión muy importante que no puedo tomar a la ligera. Necesito tiempo para considerar todas las opciones. Su sonrisa se tensó ligeramente y por primera vez pude ver un destello del verdadero carácter debajo de la máscara encantadora. Por supuesto, entiendo perfectamente, me dijo, pero había un borde en su voz que no había estado presente antes. Solo espero que podamos resolver esto pronto. El tiempo realmente se está acabando. Cuando Sebastián regresó con el té, propuse algo que los tomó completamente por sorpresa. ¿Saben qué? Patricia va a venir este fin de semana desde Santiago, anuncié casualmente. ¿Por qué no organizamos una cena familiar el domingo? Sería una buena oportunidad para que Camila conozca a toda la familia. La reacción de Camila fue inmediata y reveladora. Su sonrisa se congeló por un momento y pude ver cálculos rápidos pasando por sus ojos. Una cena familiar significaba más personas haciendo preguntas, más oportunidades para que sus historias fueran cuestionadas, más riesgo de que sus mentiras fueran expuestas. Eso sería encantador, logró decir finalmente. Aunque no estoy segura de si podré. Tengo exámenes esa semana y... Oh, pero seguramente puedes tomarte una noche libre. La interrumpí con insistencia fingida. Es importante que conozcas a Patricia si realmente vas a ser parte de nuestra familia. Sebastián, completamente ajeno a las corrientes subterráneas de tensión en la conversación, se mostró entusiasmado con la idea. Es perfecto. Camila, tienes que conocer a Patricia. Estoy seguro de que se van a llevar muy bien. Camila no tuvo más opción que aceptar, aunque pude ver que la perspectiva la incomodaba profundamente. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala, procesando todo lo que había observado durante su visita. La máscara de Camila había sido casi perfecta, pero había visto suficientes grietas para confirmar que todo lo que había investigado era cierto. Ahora, solo necesitaba esperar a que Ricardo completara su investigación y que Patricia llegara para la cena del domingo. Entre las evidencias fotográficas del detective y la presión adicional de una reunión familiar ampliada, estaba segura de que finalmente podríamos desenmascarar completamente a Camila. El sábado por la mañana, exactamente a las 9, sonó mi teléfono con la llamada que había estado esperando toda la semana. Era Ricardo Espinosa, el detective privado, con esa voz profesional pero emocionada que me indicó inmediatamente que había encontrado algo importante. Señora Morales, tengo noticias que van a impactarla, me dijo sin preámbulos. Camila Vargas es mucho peor de lo que sospechábamos inicialmente.
he documentado actividades que confirman que es una estafadora profesional con múltiples víctimas activas. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que Camila estaba mintiendo, pero escuchar que había evidencia profesional de sus actividades criminales me llenó de una mezcla de satisfacción y horror. Satisfacción porque mis instintos habían estado correctos. Horror porque significaba que Sebastián estaba en peligro mucho mayor del que había imaginado. ¿Qué tipo de actividades documentó?, le pregunté, tratando de mantener la calma en mi voz. Durante 5 días seguí sus movimientos y fotografié todas sus interacciones. Camila mantiene relaciones simultáneas con al menos 4 hombres diferentes, incluyendo a su hijo. Cada uno cree que es su único novio, y a cada uno le ha contado una historia diferente para extraer dinero. Ricardo me explicó que había seguido a Camila desde su apartamento en Las Condes, un lugar mucho más lujoso de lo que podría costear cualquier estudiante genuina, hasta varios encuentros con diferentes hombres a lo largo de la semana. Las fotografías que había tomado mostraban una operación sofisticada de manipulación emocional y extorsión. El lunes se encontró con Bruno Santander en un restaurante del centro de Santiago. Las fotos muestran claramente que mantienen una relación íntima establecida. El martes almorzó con un empresario de aproximadamente 60 años en el Hotel Ritz-Carlton. El miércoles cenó con un médico en Vitacura y el jueves estuvo con su hijo en Viña del Mar. Cada revelación era como un golpe en el estómago. Camila no solo estaba engañando a Sebastián con Bruno, tenía una red completa de hombres mayores, exitosos, que estaba manipulando simultáneamente. Mi hijo era apenas una pieza más en un tablero mucho más grande y siniestro. ¿Logró escuchar alguna de sus conversaciones?, pregunté, aunque temía las respuestas. En el encuentro con el empresario, conseguí grabar parte de la conversación desde una mesa cercana. Camila le estaba pidiendo dinero para una supuesta cirugía de emergencia de su madre. Le mostró documentos médicos falsificados y lloró convincentemente mientras describía la desesperación familiar. La profesionalidad de Camila era aterradora. No era una oportunista amateur que había visto una chance fácil. Era una criminal experimentada que había perfeccionado sus técnicas de manipulación hasta convertirlas en un arte siniestro. Tengo más de 100 fotografías de alta resolución documentando todos estos encuentros, continuó Ricardo. También conseguí información sobre sus antecedentes. Camila Vargas ha sido denunciada en otras ciudades por estafas similares. Hay reportes policiales en Concepción y Temuco de hombres mayores que perdieron sumas considerables de dinero después de enamorarse de una joven que coincide exactamente con su descripción. Esta información final me dejó completamente helada. Camila no era simplemente una mentirosa oportunista. Era una depredadora serial que se trasladaba de ciudad en ciudad, destruyendo vidas y robando patrimonios familiares. Y ahora había puesto sus ojos en nuestra familia. Señor Espinosa, necesito esas fotografías inmediatamente, le dije con urgencia. Mi hija llega esta noche desde Santiago y mañana tenemos una cena familiar donde planeo confrontar toda esta situación. Ya tengo todo preparado en un sobre sellado, me respondió. También incluí copias de los reportes policiales que pude obtener y transcripciones de las conversaciones grabadas. Es evidencia suficiente para una denuncia criminal formal si decide seguir ese camino. Quedamos en encontrarnos esa misma tarde en un café del centro para la entrega de documentos. Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que acababa de descubrir. Sebastián no estaba simplemente siendo engañado por una novia mentirosa, estaba siendo victimizado por una criminal profesional que había arruinado otras familias anteriormente. La rabia que sentí en ese momento era como nada que hubiera experimentado antes. Esta mujer había entrado en nuestras vidas con la intención deliberada de destruir todo lo que Roberto y yo habíamos construido durante décadas de trabajo honesto. Había manipulado las emociones de mi hijo hasta convertirlo en un instrumento para atacar a su propia familia. Pero junto con la rabia, también sentí una determinación férrea. Camila había escogido a la víctima equivocada. Podría haber engañado a otros hombres en otras ciudades, pero no iba a destruir a mi familia, no sin pelear. Patricia llegó esa noche en el último bus desde Santiago, cargada con esa energía práctica y decidida que siempre la había caracterizado.
Mientras preparaba un té para ambas, le conté todo lo que había descubierto durante la semana, incluyendo el reporte completo del detective. Mi hija escuchó en silencio, pero pude ver cómo su expresión se endurecía con cada nueva revelación. «Mamá, esto es muchísimo peor de lo que pensé», me dijo cuando terminé mi relato. «Sebastián no está simplemente enamorado de la persona equivocada, está siendo víctima de una operación criminal sofisticada». Patricia, con su experiencia como administradora en Santiago, tenía una perspectiva diferente sobre las implicaciones legales y financieras de la situación. Me explicó que si Camila hubiera logrado convencer a Sebastián de presionarme exitosamente para vender la casa, probablemente habría encontrado formas de apropiarse directamente de parte del dinero antes de desaparecer hacia otra ciudad. Estas estafadoras profesionales nunca se conforman con pequeñas cantidades, me explicó. Si hubiera conseguido que vendieras la casa por $800,000, habría encontrado excusas para que le dieras al menos la mitad directamente a ella. Gastos médicos adicionales, deudas familiares urgentes, inversiones educativas especiales. Esa noche, Patricia y yo elaboramos cuidadosamente la estrategia para la cena del domingo. No íbamos a confrontar directamente a Camila con las evidencias de inmediato. Primero queríamos observar su comportamiento bajo presión, ver cómo reaccionaba cuando sus historias fueran cuestionadas por múltiples personas simultáneamente. «Voy a hacerle preguntas muy específicas sobre medicina», me dijo Patricia. «Trabajo con varios médicos en mi empresa, así que sé exactamente qué debería conocer un estudiante genuino de último año. Si realmente no estudia medicina, va a quedar expuesta rápidamente». También planificamos que yo introduciría sutilmente temas financieros durante la conversación, mencionando casualmente algunas de las propiedades familiares para ver si Camila mostraba conocimiento o interés inusuales. Si había investigado nuestro patrimonio tan exhaustivamente como sospechábamos, sería difícil que no reaccionara ante menciones específicas. Y al final, cuando ya hayamos documentado todas sus mentiras durante la cena, le mostraremos las fotografías, concluyó Patricia. Será imposible que niegue o racionalice evidencia fotográfica de sus encuentros con otros hombres. El domingo por la mañana me levanté con esa sensación de anticipación nerviosa que había experimentado solo pocas veces en mi vida. Era el día en que finalmente confrontaríamos a Camila con la verdad sobre sus mentiras y manipulaciones, pero también era el día en que Sebastián descubriría que había sido completamente engañado por alguien que consideraba el amor de su vida. Pasé la mañana preparando la cena con especial cuidado. Quería que todo fuera perfecto, que el ambiente familiar fuera acogedor, pero también formal, apropiado para una ocasión que marcaría un antes y un después en nuestras vidas. Patricia me ayudó con los preparativos, y mientras cocinábamos, repasamos una vez más cada detalle de nuestro plan. «Mamá, cuando Sebastián vea esas fotografías va a ser devastador para él», me dijo Patricia mientras pelaba papas. «Tenemos que estar preparadas para contenerlo emocionalmente. Su autoestima ya estaba frágil después del divorcio, y esto va a ser un golpe brutal». Tenía razón. Parte de mí se sentía culpable por lo que estaba a punto de hacer a Sebastián, pero sabía que era mejor que descubriera la verdad ahora, cuando todavía podíamos proteger nuestro patrimonio familiar, que después, cuando Camila hubiera logrado extraer todo el dinero que pudiera y hubiera desaparecido hacia su próxima víctima. A las 6 de la tarde llegaron Sebastián y Camila. Mi hijo se veía nervioso pero esperanzado, claramente creyendo que esta cena serviría para convencer a Patricia y a mí de apoyar financieramente a su novia. Camila, por su parte, llegó impecablemente vestida y maquillada, pero pude detectar una tensión sutil en sus movimientos que me indicó que también ella sabía que esta noche era crucial. «Patricia, qué placer conocerte finalmente», dijo Camila con esa sonrisa ensayada que ya conocía bien. «Sebastián me ha hablado tanto de ti, de lo exitosa que eres en Santiago». Patricia respondió cortésmente, pero sin el entusiasmo que Camila claramente esperaba. Mi hija tenía esa habilidad natural para evaluar rápidamente a las personas, y pude ver en sus ojos que ya había comenzado a formar sus conclusiones sobre Camila. Durante los primeros 30 minutos de la cena, mantuvimos conversación general sobre temas familiares, recuerdos de la infancia de Sebastián, anécdotas sobre el trabajo de Patricia en Santiago. Camila participaba activamente, haciendo preguntas apropiadas, mostrando interés genuino por nuestras historias.
Su actuación era realmente impresionante. Pero entonces, Patricia comenzó a introducir preguntas más específicas sobre la carrera de medicina de Camila. ¿En qué hospital estás haciendo tus prácticas clínicas?, preguntó de manera aparentemente casual, mientras servía más vino. Vi cómo Camila vaciló por una fracción de segundo antes de responder. En el Hospital Salvador, dijo finalmente. Principalmente en el área de medicina interna. Ah, qué interesante, continuó Patricia. Mi jefe anterior trabajó allí durante años. ¿Conoces al doctor Raúl Mendoza? Es jefe de cardiología. Camila negó conocerlo, lo cual era comprensible. Pero cuando Patricia siguió con preguntas más específicas sobre procedimientos médicos, protocolos hospitalarios y nombres de medicamentos comunes, las respuestas de Camila se volvieron cada vez más vagas y genéricas. ¿Cuál es el protocolo estándar para un paciente con infarto agudo?, preguntó Patricia como si fuera una pregunta perfectamente normal para una conversación de cena. Bueno, depende del caso específico, respondió Camila claramente incómoda. Cada paciente requiere evaluación individualizada. Era una respuesta típica de alguien que no tenía conocimiento específico, pero trataba de sonar informada. Cualquier estudiante real de último año de medicina habría podido recitar el protocolo básico: oxígeno, aspirina, electrocardiograma, transporte urgente, etc. Sebastián comenzó a notar la tensión en las respuestas de Camila y pude ver cómo empezaba a fruncir el ceño cada vez que ella daba respuestas evasivas a preguntas que debería haber podido contestar fácilmente. Camila parece un poco cansada, intervino Sebastián, tratando de protegerla. Ha sido una semana muy intensa con los exámenes. Por supuesto, entiendo perfectamente, dijo Patricia con una sonrisa comprensiva. Los exámenes de medicina son terriblemente demandantes. ¿Qué materias estás viendo este semestre? Otra pregunta aparentemente inocente que cualquier estudiante real podría contestar sin dudar. Camila mencionó algunas materias genéricas como farmacología y patología, pero cuando Patricia pidió detalles específicos sobre contenidos o profesores, las respuestas se volvieron aún más vagas. Decidí que era momento de introducir el elemento financiero en la conversación. Patricia, ¿te conté que finalmente terminé de pagar completamente la casa de la playa?, dije casualmente mientras recogía algunos platos. Después de 15 años de cuotas es maravilloso no tener ninguna deuda pendiente. Vi cómo los ojos de Camila se iluminaron inmediatamente ante la mención del patrimonio familiar. Era exactamente la reacción que había esperado de alguien que había investigado específicamente nuestras propiedades. Debe ser una sensación increíble, comentó Camila, inclinándose hacia adelante con interés evidente. Tener propiedades completamente pagadas es una gran seguridad financiera. Su comentario era apropiado, pero había una intensidad en su voz que confirió mis sospechas. Esta información no era nueva para ella. Había estado calculando el valor de nuestras propiedades desde mucho antes de esta cena. Sí, Roberto siempre decía que la propiedad era la mejor inversión. Continué, observando cuidadosamente las reacciones de Camila, especialmente propiedades frente al mar. El terreno de la casa vale casi tanto como la construcción misma. Camila asintió con conocimiento que parecía demasiado específico para alguien que supuestamente no tenía experiencia en bienes raíces. Sebastián, por su parte, se veía cada vez más confundido por el rumbo que había tomado la conversación. Fue entonces cuando Patricia decidió hacer la pregunta que habíamos planificado como el momento decisivo de la noche. Camila, tengo curiosidad sobre algo, dijo con esa voz aparentemente inocente que había perfeccionado durante años de negociaciones empresariales. ¿Cómo conociste exactamente a Sebastián? Él nos contó que fue en una cafetería, pero me pregunto cuál era el contexto específico. Era una pregunta diseñada para exponer inconsistencias en la historia que Camila había contado, para ver si había preparado detalles creíbles sobre el supuesto encuentro casual con Sebastián. Fue una coincidencia hermosa, comenzó Camila, pero pude detectar nerviosismo en su voz. Yo estaba estudiando para un examen de farmacología y él estaba esperando una reunión de trabajo que se había retrasado. Empezamos a conversar sobre lo estresante que puede ser el trabajo y los estudios y simplemente conectamos. La historia sonaba ensayada, demasiado perfecta para ser completamente espontánea. Patricia asintió como si encontrara la anécdota encantadora, pero yo pude ver en sus ojos
que había detectado las mismas inconsistencias que me habían llamado la atención. «Qué romántico», dijo Patricia. «¿Y habían estado frecuentando esa cafetería antes?». Me preguntó si se habían visto anteriormente sin conocerse. Camila negó haber estado allí antes, pero había algo en su lenguaje corporal que sugería que la pregunta la había puesto incómoda. Era como si Patricia hubiera tocado algo que ella prefería no explorar. En ese momento decidí que había llegado el momento de mostrar las cartas que habíamos estado guardando. Me levanté de la mesa, aparentemente para servir el postre, pero en realidad para ir a buscar el sobre que Ricardo me había entregado el día anterior. «Antes del postre tengo algo que mostrarles», anuncié al regresar a la mesa con el sobre en las manos. «Especialmente a ti, Sebastián». El cambio en la atmósfera fue inmediato. Camila se puso rígida en su silla, sus ojos fijos en el sobre que llevaba en las manos. Sebastián se veía confundido pero curioso. Patricia mantenía esa expresión neutral que había estado perfeccionando toda la noche. «Hijo, la semana pasada, después de tu visita nocturna, decidí investigar un poco más sobre la situación que me presentaste. Comencé abriendo lentamente el sobre. Quería asegurarme de entender completamente todas las circunstancias antes de tomar cualquier decisión sobre mi propiedad. Saqué la primera fotografía del sobre, una imagen de alta resolución que mostraba claramente a Camila en el restaurante del Hotel Ritz-Carlton, abrazando íntimamente a Bruno Santander. La fecha y hora estaban claramente marcadas en la esquina inferior, martes de esa semana, exactamente cuando supuestamente estaba estudiando para exámenes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián tomó la fotografía con manos temblorosas, mirándola como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Camila se había quedado completamente pálida, pero no había dicho una palabra. «Sebastián», dije suavemente, «tengo muchas más fotografías como esta». La fotografía cayó de las manos temblorosas de Sebastián sobre la mesa, como si fuera un hierro ardiendo que no pudiera sostener. Su rostro pasó por una secuencia de emociones que me partió el corazón. Confusión, negación, comprensión gradual y finalmente una devastación tan profunda que me hizo cuestionar por un momento si había hecho lo correcto al confrontarlo de esta manera. Esto tiene que ser un error», murmuró con una voz apenas audible, recogiendo la fotografía para examinarla más de cerca. «Tal vez es alguien que se parece a Camila, o tal vez es una foto vieja de antes de conocernos». Camila finalmente reaccionó, pero no como yo esperaba. En lugar de tratar de explicar o negar, se irguió en su silla con una dignidad fría que me resultó más amenazante que cualquier histeria. «Sebastián, no tienes que escuchar estas acusaciones», le dijo con una voz controlada pero tensa. «Es obvio que tu familia no me acepta y está dispuesta a inventar cualquier cosa para separarnos». La facilidad con la que intentó invertir la situación, convirtiendo las evidencias en ataques familiares, me confirmó todo lo que el detective había dicho sobre su experiencia como manipuladora. Incluso confrontada con pruebas irrefutables, seguía tratando de controlar la narrativa. «Camila», intervine firmemente sacando más fotografías del sobre. «Estas no son invenciones, son documentos profesionales tomados por un detective privado durante toda esta semana». Coloqué sobre la mesa una secuencia de imágenes que contaban una historia devastadora. Camila con Bruno en múltiples lugares románticos, Camila con el empresario mayor en el casino, Camila con el médico en Vitacura. Cada fotografía tenía fecha, hora y ubicación claramente marcadas. Sebastián tomó cada imagen con movimientos mecánicos, como si fuera un autómata procesando información que su cerebro se negaba a aceptar. Cuando llegó a la fotografía donde Camila besaba apasionadamente a Bruno frente a un hotel, algo se quebró visiblemente en su expresión. «¿Cuántos?», preguntó con una voz ronca que apenas reconocí como la de mi hijo. «¿Cuántos hombres hay?». «Según la investigación, al menos 4 que mantienen relaciones activas contigo simultáneamente», le respondí, aunque cada palabra me dolía pronunciarla. «Y hay evidencia de que ha hecho esto mismo en otras ciudades, con otras familias». Patricia, que había permanecido en silencio observando las reacciones, finalmente habló con esa voz profesional y fría que usaba en sus negociaciones más difíciles. «Camila, ¿tienes alguna explicación para estas fotografías? Porque son muy específicas y están muy bien documentadas». Camila miró a Patricia con ojos que habían perdido toda calidez.
revelando una frialdad calculadora que era escalofriante. No tengo que explicarle nada a personas que contratan espías para perseguir a una estudiante inocente, respondió con una arrogancia que me dejó helada. Esto es acoso, y estoy segura de que es ilegal. Su respuesta confirmó que no iba a admitir nada, que iba a seguir manipulando hasta el final. Pero Sebastián había comenzado a conectar piezas que aparentemente llevaba tiempo ignorando. «El martes me dijiste que tenías examen toda la tarde», murmuró, señalando una de las fotografías fechada ese día, «pero aquí estás almorzando en Santiago con otro hombre. Los exámenes se cancelaron», respondió Camila rápidamente, pero su explicación sonaba desesperada. Decidí aprovechar el tiempo libre para resolver algunos asuntos personales. ¿Asuntos personales que incluyen besar a otros hombres?, la presionó Sebastián, y pude escuchar cómo la herida y la rabia comenzaban a filtrarse en su voz. Decidí que era momento de revelar la información más devastadora de todas. Saqué del sobre los reportes policiales que Ricardo había conseguido sobre las actividades previas de Camila en otras ciudades. «Sebastián, Camila no es quien dice ser», anuncié, colocando los documentos frente a él. «Su verdadero nombre es Camila Vargas y ha sido denunciada por estafa en Concepción y Temuco. Hay al menos 6 hombres en diferentes ciudades que perdieron sumas considerables de dinero después de enamorarse de ella». El silencio que siguió fue sepulcral. Sebastián leyó los reportes con una concentración dolorosa, mientras Camila permanecía inmóvil en su silla, como un animal salvaje calculando su escape. «Aquí dice que le sacó $150,000 a un viudo en Temuco», leyó Sebastián en voz alta, su voz cada vez más quebrada. «Le dijo que necesitaba dinero para una operación de cáncer de su hermana menor. Y aquí hay un testimonio de un empresario en Concepción que perdió su casa después de que ella lo convenció de hipotecarla para una inversión educativa», agregué, señalando otro documento. Camila finalmente explotó, pero no con lágrimas o súplicas como yo esperaba. Su reacción fue de pura rabia fría. «Están locos si creen que voy a quedarme aquí escuchando estas mentiras», gritó, levantándose bruscamente de la mesa. «Sebastián, vámonos ahora mismo». Pero Sebastián no se movió. Se quedó sentado, mirando las fotografías y documentos esparcidos sobre la mesa, procesando lentamente la magnitud del engaño que había sufrido. «Siéntate, Camila», le dijo con una voz que nunca le había escuchado antes, fría y autoritaria. «Vamos a terminar esta conversación». Camila lo miró con sorpresa genuina. Claramente no esperaba que Sebastián fuera capaz de contraatacar o tomar control de la situación. Por primera vez, desde que había llegado esa noche, parecía haber perdido el control de la narrativa. «No tengo que sentarme si no quiero», respondió, pero había un matiz defensivo en su voz que no había estado presente antes. «Sí, tienes que sentarte», insistió Sebastián, levantándose él también para quedar cara a cara con ella. «Porque voy a hacerte preguntas directas, y quiero respuestas directas». La transformación en mi hijo era notable. El hombre inseguro y desesperadamente enamorado que había venido a presionarme una semana atrás había sido reemplazado por alguien que finalmente estaba viendo la realidad claramente. «¿Cuánto tiempo llevabas planeando esto?», le preguntó a Camila con una calma que era más intimidante que cualquier grito. «¿Desde cuándo sabías sobre la casa de mi madre, sobre nuestro patrimonio familiar?». Camila intentó mantener su postura desafiante, pero pude ver grietas en su compostura. «No sé de qué hablas. Nunca he planeado nada». «¿Y Bruno Santander?», continuó Sebastián, tomando la fotografía más íntima de las dos juntos. «¿Cuánto tiempo llevas con él? Porque aquí dice 2 años de amor, y eso significa que estabas con él mucho antes de conocerme». Era doloroso ver a mi hijo confrontando estas verdades, pero también sentía un orgullo extraño al ver cómo había encontrado la fuerza para enfrentar a su manipuladora. «Bruno es complicado», murmuró Camila, y por primera vez su voz sonó vulnerable. «No entiendes la situación». «Entonces explícamela», la desafió Sebastián. «Explícame cómo una mujer que supuestamente me ama, que me pide que presione a mi familia por dinero, puede estar besándose con otro hombre en hoteles de lujo». Camila miró desesperadamente hacia la puerta, como midiendo si podía simplemente salir corriendo, pero Patricia se había posicionado estratégicamente entre ella y la salida, bloqueando cualquier escape fácil. «Sebastián, las cosas no son blancas o negras.
trató de explicar Camila con una voz que había perdido toda su anterior confianza. Bruno y yo tenemos historia, pero eso no significa que lo que siento por ti no sea real. Lo que sientes por mí, repitió Sebastián con una risa amarga. ¿Te refieres a verme como un project cute, como escribiste en tus redes sociales? La mención de sus propias palabras la golpeó como una bofetada. Camila se había olvidado de que sus comentarios en Instagram también habían sido documentados durante la investigación. Eso fue un malentendido, tartamudeó. Estaba bromeando con una amiga. Una broma llamarme viejo patético también. Continuó presionando Sebastián, sacando fuerza de algún lugar profundo que yo no sabía que existía en él. En ese momento decidí intervenir con la revelación que sabía que sería la más devastadora de todas para Camila. Hay algo más que necesitan saber ambos, anuncié, dirigiéndome especialmente a Sebastián. El martes pasado, después de tu visita, fui a ver a mi abogada y modifiqué mi testamento. Ve, Sebastián me miró confundido, pero Camila inmediatamente prestó atención completa. Sabía que cualquier mención del testamento familiar tenía implicaciones financieras directas. En mi testamento anterior, la casa de la playa te estaba destinada completamente a ti como herencia, Sebastián. $800,000 que serían tuyos cuando yo muera. Vi cómo Camila hacía cálculos rápidos en su cabeza, procesando la magnitud del dinero que había estado tan cerca de conseguir. Pero ahora, continué, después de todo lo que ha pasado esta semana, esa propiedad va íntegramente para Patricia. El impacto de esta revelación fue devastador para ambos, pero por razones completamente diferentes. Sebastián se dio cuenta de que había estado dispuesto a presionar a su propia madre para que vendiera una propiedad que eventualmente habría sido suya anyway. Camila comprendió que había perdido acceso a una fortuna mucho mayor de la que había calculado inicialmente. «Mamá, yo no sabía», comenzó Sebastián con una voz quebrada. «Lo sé, hijo», le dije suavemente. «No lo sabías porque estabas siendo manipulado por alguien que había estudiado cuidadosamente nuestra familia para saber exactamente cómo presionarte». Camila finalmente explotó con la frustración acumulada de ver todos sus planes desmoronarse. «¡Están todos locos!», gritó con una furia que era aterradora en su intensidad. Una familia de viejos paranoicos que no pueden aceptar que alguien joven y exitosa pueda amar genuinamente a su patético hijo. Sus palabras fueron como una bofetada que despertó completamente a Sebastián de cualquier ilusión romántica que pudiera haber mantenido. «Ahí está», murmuró, mirándola como si la viera por primera vez. «Ahí está la verdadera Camila». La transformación en la expresión de Sebastián fue total. Ya no quedaba nada del hombre desesperadamente enamorado que había estado dispuesto a cualquier cosa por complacer a esta mujer. En su lugar, había un hombre adulto que finalmente entendía que había sido víctima de una manipulación cruel y calculada. «Quiero que te vayas ahora», le dijo a Camila con una firmeza que me llenó de orgullo. «Quiero que salgas de esta casa, que no vuelvas a contactarme y que desaparezcas de nuestras vidas para siempre». Camila lo miró con una mezcla de sorpresa y desprecio. «¿De verdad crees que me voy a ir así de fácil, después de todo el tiempo que invertí en esta relación?» Sus palabras confirmaron todo lo que habíamos sospechado. Para ella, la relación con Sebastián había sido una inversión calculada, no un vínculo emocional genuino. «Si no te vas voluntariamente», intervino Patricia con esa voz profesional que había perfeccionado en años de trabajo, «llamaremos a la policía. Tenemos evidencia suficiente de tus actividades fraudulentas para presentar cargos criminales». Camila nos miró a las tres con una evaluación fría, calculando sus opciones. Finalmente, se dio cuenta de que no tenía cartas que jugar. Su operación había sido completamente expuesta y cualquier intento de continuar solo empeoraría su situación legal. «Esto no ha terminado», murmuró mientras se dirigía hacia la puerta. «Van a lamentarse de haber metido en mi vida». «Sí ha terminado», le respondí con una firmeza que sorprendió hasta a mí misma. «Y si intentas cualquier tipo de venganza o acoso, tendrás que lidiar no solo con evidencia criminal, sino también con recursos legales que te van a arruinar completamente». Camila salió de mi casa esa noche sin mirar atrás, pero todos sabíamos que la herida que había dejado en Sebastián tardaría mucho tiempo en sanar. Después de que se fue, nos quedamos los tres sentados en mi comedor, rodeados de fotografías y documentos
que contaban la historia de una manipulación sofisticada y cruel. Sebastián lloraba silenciosamente, no solo por el corazón roto, sino por la humillación de haberse dado cuenta de lo fácilmente que había sido engañado. «Mamá, siento mucho haberte presionado», me dijo finalmente. «Siento mucho haber puesto a una extraña por encima de mi propia familia». «No tienes que disculparte por haber sido víctima», le respondí, abrazándolo fuertemente. «Tienes que aprender de esta experiencia y asegurarte de que nunca vuelva a pasar». Patricia, siempre práctica, comenzó a organizar todos los documentos. «Vamos a presentar una denuncia formal mañana», decidió. «Esta mujer no puede seguir destruyendo familias». Los días siguientes fueron difíciles. Sebastián entró en una depresión profunda mientras procesaba la magnitud del engaño que había sufrido. Pero también comenzó a trabajar con un psicólogo para entender por qué había sido tan vulnerable a la manipulación, especialmente después de su divorcio. Una semana después del confrontamiento, recibimos noticias a través de Ricardo, el detective. Camila había abandonado Santiago precipitadamente, dejando deudas en su apartamento y cancelando abruptamente todas sus actividades en la ciudad. Aparentemente, la exposición de sus métodos había hecho que su red de víctimas se desmoronara completamente. Bruno Santander había terminado con ella inmediatamente después de que le mostráramos las fotografías de sus encuentros con otros hombres. El empresario mayor había presentado cargos formales cuando se dio cuenta de que los documentos médicos que ella le había mostrado eran falsificados. Su operación completa en Santiago se había colapsado en cuestión de días. 2 meses después, Sebastián había comenzado a reconstruir su vida. Había vuelto a ser el hijo considerado y respetuoso que yo recordaba, pero también había desarrollado una madurez nueva y una capacidad de análisis que antes no tenía. La experiencia, aunque dolorosa, lo había fortalecido de maneras que no esperábamos. En cuanto a mi testamento, decidí mantener los cambios por 6 meses más, como una lección sobre las consecuencias de las decisiones impulsivas. Pero sabía que eventualmente restauraría la herencia de Sebastián, especialmente viendo cómo había crecido y aprendido de toda la experiencia. La casa de la playa siguió siendo mi refugio, pero ahora Sebastián me acompañaba regularmente los fines de semana. Pasábamos horas conversando sobre vida, relaciones y las lecciones que ambos habíamos aprendido de esta experiencia devastadora, pero ultimately transformadora. Camila nunca intentó contactarnos nuevamente. Según las últimas noticias que tuvimos de Ricardo, había reaparecido en una ciudad del norte, aparentemente repitiendo los mismos patrones con nuevas víctimas. La naturaleza depredadora de personas como ella parecía ser incorregible, pero nosotros habíamos salido más fuertes, más unidos y definitivamente más sabios sobre los peligros que pueden acechar incluso a familias aparentemente sólidas cuando vulnerabilidades emocionales se combinan con manipuladores experimentados. Aquí estamos, llegando al final de esta historia que cambió para siempre la vida de nuestra familia. Cuando comencé a contarles sobre esa noche de jueves en que Sebastián irrumpió en mi habitación, exigiendo que vendiera mi casa de la playa, jamás imaginé que estaría compartiendo con ustedes una experiencia tan dolorosa, pero también tan transformadora como la que vivimos estos últimos meses. Han sido 6 meses desde aquella confrontación final en mi comedor, cuando todas las mentiras de Camila Vargas quedaron expuestas ante las evidencias irrefutables que habíamos recopilado. 6 meses en los que he tenido tiempo para reflexionar profundamente sobre todo lo que ocurrió, sobre las lecciones que aprendimos y sobre cómo esta experiencia nos fortaleció como familia de maneras que nunca esperé. Déjenme hacer un repaso de todo lo que vivimos, porque creo que cada detalle de esta historia contiene lecciones valiosas para todas las familias que me siguen en el canal Abuela Recordó. Empezó con la presión desesperada de mi hijo, un hombre de 44 años que había sido completamente cegado por lo que creía era amor, pero que en realidad era una manipulación experta y cruel. Camila había estudiado cuidadosamente a nuestra familia. Sabía sobre el patrimonio que Roberto y yo habíamos construido durante décadas de trabajo honesto. Conocía la vulnerabilidad emocional de Sebastián después de su divorcio, su necesidad de sentirse importante y valorado por una mujer joven y atractiva.
Había fabricado una historia completa sobre dificultades económicas para estudiar medicina, cuando en realidad tenía una beca completa y mantenía relaciones con múltiples hombres adinerados simultáneamente. Lo que más me impacta, recordando todo esto ahora, es la sofisticación de su operación. No era una mentirosa amateur que había visto una oportunidad casual. Era una depredadora profesional que se movía de ciudad en ciudad, destruyendo familias y robando patrimonios con métodos perfeccionados durante años de práctica. Los reportes policiales que encontramos mostraban un patrón de víctimas en diferentes lugares: viudos solitarios, hombres divorciados, cualquiera que tuviera recursos financieros y vulnerabilidad emocional. La investigación que realizamos reveló aspectos de su personalidad que eran genuinamente escalofriantes. No solo mentía y estafaba, disfrutaba humillando a sus víctimas. Las conversaciones que el detective logró grabar mostraban a una mujer que se reía de la ingenuidad de los hombres que la mantenían, que planificaba metódicamente cada paso para extraer la mayor cantidad de dinero posible antes de desaparecer hacia su próximo objetivo. Sebastián, mi pobre hijo, había sido reducido a lo que ella llamaba un Project Cute en sus redes sociales. Mientras él creía estar viviendo el gran amor de su vida, dispuesto a presionar a su propia madre para conseguir dinero para ella, Camila lo veía como un entretenimiento temporal, mientras su verdadero novio, Bruno Santander, estaba de viaje. La noche de la cena familiar, cuando finalmente confrontamos todas sus mentiras con evidencia fotográfica irrefutable, pude ver la verdadera personalidad de Camila emerger. Cuando se dio cuenta de que su operación había sido completamente expuesta, abandonó cualquier pretensión de ser una estudiante dulce y necesitada. La mujer que salió de mi casa esa noche era fría, calculadora y genuinamente malvada en su desprecio hacia nuestra familia. Pero lo que más me duele recordar es el momento en que Sebastián se dio cuenta de la magnitud del engaño que había sufrido. Ver a mi hijo procesar el hecho de que había estado dispuesto a destruir las relaciones familiares por alguien que lo consideraba un idiota útil fue devastador. La humillación en sus ojos cuando leyó sus propias palabras burlándose de él en las redes sociales me partió el corazón. Sin embargo, esa experiencia dolorosa también reveló una fortaleza en Sebastián que yo no sabía que existía. El momento en que se irguió ante Camila durante la confrontación final, exigiéndole respuestas directas, enfrentándola con sus propias mentiras, me mostró que mi hijo tenía la capacidad de crecer y fortalecerse a través de la adversidad. Los meses que siguieron fueron de sanación, pero también de crecimiento profundo para toda nuestra familia. Sebastián comenzó terapia, no solo para procesar la traición que había sufrido, sino para entender por qué había sido tan vulnerable a la manipulación. Descubrió que su autoestima dañada después del divorcio lo había convertido en un blanco perfecto para alguien como Camila. Patricia, mi hija menor, demostró una madurez y una lealtad familiar que me llenaron de orgullo. Su papel durante la investigación y especialmente durante la cena de confrontación fue crucial para desenmascarar completamente a Camila. Sin su apoyo y su perspectiva objetiva, tal vez nunca habríamos logrado abrir los ojos de Sebastián a tiempo. En cuanto a mí, esta experiencia me enseñó lecciones importantes sobre el equilibrio entre proteger a los hijos adultos y permitirles aprender de sus propios errores. Si hubiera cedido a la presión inicial de Sebastián y vendido la casa, nuestra familia habría perdido $800,000 y él nunca habría aprendido la lección crucial sobre manipulación y relaciones tóxicas. La decisión de modificar mi testamento fue difícil, pero necesaria. No lo hice para castigar a Sebastián, sino para proteger el patrimonio familiar y para enviarle un mensaje claro sobre las consecuencias de poner a extraños por encima de la familia. Después de 6 meses de observar su crecimiento y madurez, he decidido restaurar gradualmente su herencia, pero con cláusulas que protegen contra futuras manipulaciones. Camila desapareció de Santiago inmediatamente después de la confrontación, dejando deudas y relaciones destruidas por toda la ciudad. Su red de víctimas se desmoronó cuando las evidencias de sus engaños se hicieron públicas. Bruno Santander la dejó inmediatamente. El empresario mayor presentó cargos criminales y varios otros hombres que habían estado involucrados con ella
comenzaron a hablar sobre sus experiencias. Las últimas noticias que tuvimos de ella, a través del detective privado, indicaban que había reaparecido en una ciudad del norte del país, aparentemente intentando repetir los mismos patrones con nuevas víctimas. Personas como Camila raramente cambian, simplemente se mudan a territorios nuevos donde sus métodos no sean conocidos, pero nosotros salimos fortalecidos de esta experiencia. Sebastián ahora es más cuidadoso en sus relaciones, más consciente de las señales de manipulación, más valorativo de los vínculos familiares genuinos. Ha comenzado a acompañarme regularmente a la casa de la playa los fines de semana, y esos momentos juntos nos han permitido reconstruir una relación que había sido dañada por años de distancia emocional. Patricia y yo hemos desarrollado una colaboración más estrecha en el manejo de los asuntos familiares. Su experiencia profesional y su perspectiva objetiva se han convertido en recursos valiosos para tomar decisiones importantes sobre nuestro futuro como familia. La casa de la playa, que estuvo tan cerca de ser vendida para financiar los lujos de una manipuladora, sigue siendo nuestro refugio familiar, pero ahora tiene un significado aún más profundo. Representa no solo los años de trabajo honesto de Roberto y mío, sino también nuestra capacidad como familia para protegernos mutuamente contra amenazas externas. Esta experiencia me ha enseñado que los peligros para las familias de personas mayores son mucho más sofisticados de lo que imaginaba. Los estafadores modernos no son simplemente criminales oportunistas. Son manipuladores psicológicos expertos que estudian a sus víctimas, identifican vulnerabilidades específicas y diseñan estrategias elaboradas para extraer recursos financieros. La investigación que realicé me abrió los ojos sobre un mundo de criminalidad que opera en las sombras de nuestras comunidades. ¿Cuántas familias habrán sido destruidas por personas como Camila sin siquiera darse cuenta de que fueron víctimas de operaciones criminales profesionales? ¿Cuántos hijos adultos han presionado a sus padres mayores para tomar decisiones financieras destructivas, creyendo genuinamente que estaban ayudando a sus parejas? Por eso decidí compartir esta historia con ustedes en el canal Abuela Recordó, porque creo firmemente que la educación y la conciencia son nuestras mejores defensas contra este tipo de predadores. Cuando conocemos los métodos que usan, cuando entendemos las señales de alarma, cuando sabemos cómo investigar y verificar información, es mucho más difícil que logren victimizarnos. Quiero que cada familia que escuche esta historia tome nota de las lecciones específicas que aprendimos. Primero, nunca tomen decisiones financieras importantes bajo presión emocional, especialmente cuando esa presión viene de personas que apenas conocen. Segundo, investiguen siempre las historias que les parecen demasiado convenientes o que requieren urgencia artificial. Tercero, protejan su patrimonio con medidas legales apropiadas que no permitan manipulación externa. Cuarto, mantengan comunicación abierta dentro de la familia sobre situaciones que les parezcan sospechosas. Si Patricia y yo no hubiéramos trabajado juntas durante esta crisis, tal vez nunca habríamos logrado proteger a Sebastián. Quinto, no teman buscar ayuda profesional cuando sea necesaria. El detective privado y la abogada fueron recursos cruciales para resolver esta situación. Sexto, documenten todo cuando sospechen manipulación o fraude. Las fotografías, grabaciones y reportes que recopilamos fueron lo que finalmente convenció a Sebastián de la verdad sobre Camila. Sin evidencia sólida, habría sido muy difícil superar su negación emocional. Séptimo, entiendan que las víctimas de manipulación emocional necesitan apoyo, no juicio. Sebastián no era estúpido o débil, era vulnerable después de experiencias difíciles, y Camila explotó expertamente esa vulnerabilidad. El proceso de sanación requirió paciencia, comprensión y ayuda profesional. Octavo, protegen especialmente a familiares que estén pasando por transiciones difíciles, como divorcios, pérdida de empleo o duelo. Estos son los momentos cuando las personas son más susceptibles a manipuladores que prometen soluciones fáciles o validación emocional. Noveno, confíen en sus instintos cuando algo les parezca extraño en las relaciones de sus familiares. Yo sabía desde el principio que algo estaba mal con Camila, pero dudé de mis percepciones porque no quería parecer entrometida. Ahora sé que esos instintos eran correctos y que debería haberlos seguido más rápidamente. Décimo,
enseñen a sus hijos y nietos sobre estos peligros antes de que los enfrenten. La educación preventiva es mucho más efectiva que la intervención reactiva. Si Sebastián hubiera conocido los métodos de manipulación emocional, tal vez habría reconocido las señales de alarma más temprano. También quiero hablar específicamente con las mujeres de mi edad que me siguen en este canal. Nosotras, las viudas y mujeres mayores con patrimonio, somos objetivos particulares de este tipo de estafadores. Nos ven como vulnerables, solitarias, fáciles de manipular emocionalmente. Pero esta historia demuestra que podemos ser mucho más fuertes y astutas de lo que ellos esperan. No permitan que nadie las haga sentir culpables por proteger lo que han construido durante toda una vida de trabajo. Su dinero es su dinero, sus propiedades son sus propiedades y nadie tiene derecho a presionarlas para que tomen decisiones que no quieren tomar. La edad no nos convierte en incompetentes, nos da experiencia y sabiduría que debemos usar para protegernos. A los hijos y familiares menores que puedan estar viendo este video, les digo, respeten las decisiones de sus mayores sobre su patrimonio, incluso cuando no las entiendan completamente. Si realmente hay crisis familiares que requieren apoyo financiero, discútanlas abiertamente, con tiempo, con toda la información disponible. Nunca presionen, nunca manipulen, nunca usen chantaje emocional. Esta historia también me ha hecho reflexionar sobre el valor verdadero de la familia. Cuando todo se desmoronó, cuando las mentiras fueron expuestas, cuando las crisis llegaron, lo que realmente importó fue el apoyo mutuo entre Patricia, Sebastián y yo. Las propiedades, el dinero, los patrimonios son importantes para la seguridad y el futuro, pero los vínculos familiares genuinos son lo que nos da fuerza para enfrentar cualquier adversidad. Sebastián aprendió que ninguna relación romántica vale la pena si requiere que traicione a su familia o comprometa sus valores. Patricia aprendió la importancia de estar presente y disponible cuando la familia enfrenta crisis, incluso cuando requiere sacrificios personales. Yo aprendí que proteger a mis hijos a veces significa tomar decisiones difíciles, que pueden parecer duras en el momento, pero que son necesarias para su crecimiento a largo plazo. Ahora, después de compartir toda esta historia con ustedes, quiero pedirles algo muy importante. Si este relato les sirvió, si aprendieron algo valioso, si creen que puede ayudar a otras familias a protegerse contra manipuladores como Camila, por favor ayúdenme a difundir estas lecciones suscribiéndose al canal Abuela Recordó. Cada suscripción me permite llegar a más familias con historias y experiencias que pueden marcar la diferencia entre ser víctima de una estafa o estar preparado para defenderse. Cuando se suscriben, el algoritmo de YouTube muestra mis videos a más personas que podrían necesitar exactamente estas lecciones. También les pido que vean los otros videos del canal. Tengo muchas historias más que contar, experiencias de vida que pueden ayudarles en diferentes situaciones. Cada video representa años de experiencia vivida, lecciones aprendidas a veces de la manera difícil, sabiduría que solo viene con el tiempo y la reflexión. Comenten en este video, por favor. Cuéntenme si han vivido situaciones similares, si conocen a alguien que ha sido víctima de manipuladores como Camila, si tienen preguntas sobre cómo protegerse de este tipo de peligros. Sus comentarios no solo me ayudan a saber que estas historias están llegando a quienes las necesitan, sino que también crean una comunidad de apoyo, donde podemos aprender unos de otros. Den like a este video si les impactó, si les sirvió, si creen que otros deberían verlo. Los likes ayudan enormemente a que YouTube muestre el contenido a más personas y compartan el video con familiares y amigos que puedan beneficiarse de estas lecciones. A veces una historia como esta puede salvar a una familia de perder todo su patrimonio. Quiero ser muy honesta con ustedes sobre algo importante. Crear estos videos requiere mucho trabajo y también recursos financieros. Investigar las historias, escribir los guiones, grabar, editar, todo esto toma tiempo y dinero. Los costos del canal, el equipo, la internet, los programas que necesito, todo se suma rápidamente. Si realmente valoran el contenido que produzco en Abuela Recordó, si estas historias les han ayudado o entretenido, si quieren que pueda seguir trayendo videos diarios con experiencias de vida que pueden marcar la diferencia,
les pido que consideren ayudarme a través de la función Gracias. Gracias es una forma sencilla de hacer donaciones en dinero que me ayuda enormemente a mantener el canal funcionando y a seguir produciendo contenido de calidad para ustedes. Pueden donar cualquier cantidad que esté dentro de sus posibilidades, desde 5,000 pesos hasta lo que puedan aportar. Cada contribución, por pequeña que sea, hace una diferencia real en mi capacidad para seguir haciendo este trabajo. Entiendo perfectamente que muchos de ustedes también tienen dificultades económicas, especialmente en estos tiempos difíciles. Solo ayuden si realmente pueden hacerlo sin comprometer sus propias necesidades familiares. Pero si tienen la posibilidad de contribuir, sería una ayuda inmensa para poder seguir compartiendo estas historias que tanto trabajo me cuesta preparar. Estas contribuciones me permiten dedicar más tiempo a la investigación de las historias, a mejorar la calidad de los videos, a responder sus comentarios, a crear contenido más frecuente y valioso para toda la comunidad de Abuela Recordó. Cada peso que recibo lo reinvierto directamente en hacer mejor contenido para ustedes. Finalmente, quiero agradecerles por haber llegado hasta el final de esta historia tan larga y compleja. Sé que fueron muchos detalles, muchas emociones, muchas lecciones difíciles, pero creo firmemente que compartir experiencias reales, con todos sus aspectos dolorosos y complicados, es la mejor forma de ayudarnos mutuamente a enfrentar los desafíos de la vida. La historia de Camila Vargas y cómo casi destruye a nuestra familia es solo una de las muchas experiencias que he vivido en estos 68 años. Cada una me ha enseñado algo valioso sobre la naturaleza humana, sobre la importancia de la familia, sobre la necesidad de estar alerta ante los peligros que nos rodean, pero también sobre nuestra capacidad de salir fortalecidos de las crisis cuando enfrentamos las verdades con valentía. Espero que esta historia les sirva, que la recuerden cuando enfrenten situaciones similares, que la compartan con otros que puedan necesitar estas lecciones. Y espero seguir contándoles muchas historias más aquí en el canal Abuela Recordó, porque tengo la convicción de que nuestras experiencias compartidas nos hacen a todos más sabios, más fuertes y más preparados para proteger lo que realmente importa en la vida. Gracias por acompañarme en este relato, por su atención, por su apoyo y por permitirme ser parte de sus vidas a través de estas historias. Nos vemos en el próximo video, con una nueva experiencia que estoy segura los va a impactar tanto como esta.